Vaya locura de ciudad, picha. Vamos, cierra. Sí. Vaya puta locura, Vale, vamos. Es todo o nada, Aquí se decide, Si Aquí no, se decide, Si no, ¿qué plan B hay? Coche. ¿Dónde duermes aquí tú? En el coche. No, hombre, tiene que ser a las afueras, capullo. Aquí no, hostia, esto Esto. es muy bueno, Two person, Two person. 50 dinars. 50 dinar for one night, two person. 40 dinars. Vale. Okay. You are two or one? Both. One. Both of you in one room. Yeah. Okay. Your passport, please. Yes, it's in the car. Necesito... Tell me what with only passport is enough or... It's obligatory to. Oh, okay. You have card. Yeah. Just park it in front of the road. Okay. Well, I've been known to write a few songs, loving and leaving and get too stoned. Bottle and a pistol by my side, the devil's always along for the ride. We ride down to the creek by the water. ¿La otra tiene baño? I've been bad Yo creo que me quedo con for esta, just dog, lucky for me. Y con Never vistica. called us so. Igual me la pintura, me quedo con esta. La tele me la pena. To the bar by Levy, 85 jacked up square body Chevy, blanket in the back when it gets hot and heavy. Oh. Yes, English. Then back. I'm good. Spain. Spain. Oh, Spain. From Spain, yeah. Hola. Hola. Muy bien. You speak Spanish, good? Just to say that it's not safe here. So, At night. It's not safe. yeah, Okay. Really? At night? yeah, at night. So you At must least don't show your camera. Be careful. be careful. Be careful. And if you search The museum. The museum. yeah, Yeah, did yeah. you see it already? Okay, yeah. Yeah, we will We are see. going to see. So just I follow you just to say you must be careful. Bye. Thank you very Okay, much. thank you. Thank you very much. I will contact you. I'm here Good. for Good. Okay, yes. 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 Well, thank you very much. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Bye. Qué majo. Lo que no sabíamos es que este encuentro iba a condicionar toda nuestra estancia en Gafsa. Al llegar al hotel, decidimos preguntarles si podíamos quedar con ellos al día siguiente para ver la ciudad. Recibimos un mensaje esa misma tarde y nos dijeron que en vez de ir al día siguiente, que por qué no quedábamos esa noche cuando ellos terminaran de cenar, porque como estaban en Ramadán no habían comido nada en todo el día, y quedábamos y nos tomábamos un café y ellos recenaban, que allí es muy común recenar pues cuando están en Ramadán. Y nada, o sea, recibimos un mensaje después del Ramadán a las 6:30, porque ya oscurece. Nos dijeron de recogernos a las 8:30 en una rotonda que estaba al lado del hotel. Y nosotros habíamos visto que los chavales eran muy buena onda y que daban mucha confianza. Pero la verdad es que nos íbamos a subir en un coche de 4 desconocidos a las 8:30 en medio de túnel y no sabíamos dónde íbamos a ir muy bien. Sí, dentro de lo que cabe, tomamos precauciones como mandar ubicación en tiempo real, miramos a todos ellos su Instagram, los stalkeamos un poco, vimos que no eran gente, que no aparentaba ser gente de 5 años, de nuestra edad, pero a lo mejor no nos la tendríamos que haber jugado tanto en ese momento. Bueno, nos recogieron en el coche y nos llevaron a un jardín con sisa que conocían ellos, que estaba a las afueras bastante a las afueras, de hecho estaba 10 minutos en coche. Recogimos a la amiga de uno de ellos, de la universidad, y nos llevaron allí. Llegamos al café con la sisa, nos invitaron bueno, a unos té, a unos dulces que tienen allí, también nos invitaron a una sisa y nos empezamos pues, a conocer un poco. Una vez llegamos allí, además de conocernos y hablar sobre nosotros, una de las primeras cosas que le preguntamos fue acerca de su religión, ya que, como habíamos visto antes en Túnez, considerábamos que era bastante laica y bastante liberal comparado con otros países musulmanes, y efectivamente nos dijeron que sí, que por ejemplo las mujeres pueden conducir, que no tienen por qué llevar hijab y que consideran que es bastante laica. Además nos comentaron su interpretación acerca del Corán y acerca del Islam en sí. Nos dijeron que ellos no creían que en el Corán la mujer fuera menos, ni nadie fuera menos, simplemente en muchos de esos países se toma una interpretación equivocada de estos temas
y los gobiernos ponen más mano dura en X temas que ellos consideran así culturalmente, pero que las religiones en ningún momento dicen nada de eso y ellos están totalmente en desacuerdo de ese tipo de cosas. Y exacto, o sea, de hecho una de las cosas que a mí me impresionó bastante era que Túnez es de los pocos países árabes o musulmanes que ya ha sacado del gobierno como leyes para proteger a la mujer en el caso del divorcio y eso. Lo último que nos dijeron es que ellos repudiaban bastante a cómo Occidente veía su religión, porque desde aquí la solemos ver como una religión que es opresora hacia la mujer, opresora hacia minorías, pero que, como hemos dicho, ellos creen que es todo lo contrario, simplemente interpretación de la cultura en esos países, del gobierno, algo que a ellos les molesta bastante, porque algo que podrían ser una religión de paz y de que todo el mundo esté bien y de amor, pues ellos decían mucho la palabra amor en cuanto a su religión, por culpa de gobiernos en Occidente o en otras partes del mundo la ven como una religión opresora. Otro tema que enseguida salió fue el tema de Palestina, ¿no? Y enseguida ellos nos mostraron, o sea, cómo empatizaban en ese momento con el pueblo palestino, porque además cuando fuimos nosotros la cosa estaba bastante reciente y ellos sentían mucho lo que estaba pasando en Palestina, se sentían muy identificados y bueno, o sea, de hecho tenían muy claro el genocidio que en ese momento estaba cometiendo Israel y de hecho empatizaban 100% con el pueblo palestino y estaban, creo que por parte de, en general, Túnez, y además que iban por la calle muchas pintadas en los muros, banderas, moviéndonos por allí. Era algo como que lo sentían muchísimo y estaban muy a favor del pueblo palestino. Sí, además nos enseñaron muchas noticias, sobre todo muchos vídeos, muchas noticias que les llegan a ellos a Túnez, que la mayoría no llegan a Europa, en cómo ellos sentían que desde Occidente se estaba sesgando mucho la información y algo que nos parece que es bastante importante de comentar es un montón de noticias que no se pueden acceder desde Europa y sí las tenían en Túnez, ya sea en vídeos por redes sociales o mismo noticias en el móvil. Esa manipulación de post de Instagram, de Twitter, de noticias que no nos llegan a nosotros, porque claro, nosotros le compartíamos la visión que teníamos desde Europa, que evidentemente pues cada uno puede tener la suya, pero la realidad de lo que nos llegan, eso es bastante objetivo. Y claro, ellos pues, diferían muchísimo y nos comparaban un poco la visión que se tiene de un lado y que se tiene del otro. Vale, aunque hablamos de muchos temas durante el té y durante la sisa y el café y eso, uno de los grandes temas de los que sí salió, de los que conversamos muchísimo con ellos, fue el tema del fosfato. El fosfato es una sal que se encuentra en algunos minerales y que está muy localizada en Gausa, dentro de Túnez. De hecho, Túnez es uno de los grandes exportadores de fosfato y debe gran parte de su riqueza al fosfato que exporta desde Gaza, no solo para Túnez, sino para el resto de países. De hecho, uno de ellos tenía un contacto y nos dijo que al día siguiente nos llevaría a una fábrica, nos enseñaría una de las fábricas de fosfato que hay allí en Gaza, para así contarnos más detenidamente uno de los problemas más grandes que tienen allí, que es que es del fosfato. Después de pasar toda la noche con ellos, nos fuimos al hotel y nos recogían al día siguiente por la mañana temprano, sobre las 9:30 o 10. Una cosa que nosotros no sabíamos antes es que ellos en Ramadán se despiertan, que no tienen que trabajar y están en la calle trabajando y no tienen que atender a nada y todo eso, se levantan muy tarde. Estamos hablando de que se levantan de las 2 de la tarde para adelante, porque al final así aguantan mucho menos horas sin comer. Pues hicieron un esfuerzo y se levantaron como a las 9 para recogernos el coche a las 10 de la mañana. Nos subieron en el coche y un poco el plan del día era pues ver Gaza y ver algunos sitios icónicos de la ciudad o que representaban un poco más la cultura. Salimos un poco a la afuera por una carretera secundaria y llegamos hacia una especie de monte sagrado. Sí, en el Monte Sagrado lo que nos llamó la atención es que, a pesar de lo que nos habían dicho, que Túnez era bastante laico, y efectivamente lo es, en ese monte se siguen haciendo sacrificios de animales, de cabras concretamente, nos contaron.
a lo que ellos, por cierto, estaban bastante en desacuerdo. Recuerdo que una de ellas me dijo que no estaba nada de acuerdo con este tipo de sacrificios, pero bueno, era curioso ver que en un monte sagrado todavía se hacen ese tipo de rituales, entre muchas comillas, sobre animales, sobre corderos, cabras. Sí, de hecho la imagen de subir al monte, a la cima y ver pues, todo el suelo lleno de huesos y de restos de animales, la verdad que me impactó un poco, pero es la realidad. Después de ver este monte, nos llevaron a la afuera de la ciudad y nos estuvieron enseñando distintos sitios, entre ellos el campo de uno de sus abuelos, De oliva, sí, sí. de olivo. Nos enseñaron también unas vías de tren abandonado que eran así curiosas. Y lo que nos llamó mucho la atención es que se iban parando por puestecillos que había en la carretera para comprarnos dulces, para comprarnos colonia, comprarnos especias, nos compraron un tipo de bebida que era como bebida alcohólica fermentada de dátiles. Échale un trago. Pero nos llamó la atención el cómo eran tan hospitalarios a pesar de habernos conocido de un día. Nos invitaron a muchas cosas. No lo hemos comentado, pero el día de antes también nos invitaron a leer, nos invitaron a la recena. Fueron muy amables con nosotros. Durante la mañana uno de ellos nos dijo que íbamos a acabar comiendo en la casa de él, que su madre nos había preparado un couscous y que cuando llegásemos sobre las 12 o la 1 íbamos a comer en su casa. Un tallín también. Realmente ellos no pueden comer hasta que oscurece, que es como las 6:30 o algo así. Y nos sorprendió muchísimo que llegamos a su casa y no solo fueron muy hospitalarios con nosotros, sino que su madre nos tenía preparado todo el couscous solamente para nosotros. Nosotros llegamos y tenían toda la comida. Ellos, evidentemente, se sentaron con nosotros en la mesa, pero no podían comer. Entonces, pues disfrutamos la comida, nos hicieron también un té turco, creo que era, o No me acuerdo. Y luego pues su madre nos dio un montón de especias, un montón de productos que utilizan para cocinar. Queríamos destacar y darles las gracias, por supuesto, ya se las dimos en el momento, pero lo amables que fueron, todo lo que nos regalaron, como a pesar de estar en Ramadán, lo que acabamos de decir, nos invitaron a comer, ellos no podían comer absolutamente nada. La madre súper simpática, hablándonos, preguntándonos, nos dijeron que cuando quisiéramos que teníamos casa aquí, que no hace falta que alquiláramos ya ningún hotel. Destaca bastante la hospitalidad de esa zona y sobre todo, bueno, no sé de los demás de Gafsa, los demás habitantes de Gafsa, pero concretamente de ellos, pues increíble. Así, lo último a comentar fue que mientras íbamos con el coche con ellos, de camino creo que fue a las vías del tren, nos paró la policía y le estuvieron a punto de multar a ellos. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Por llevarnos en el coche, porque allí en Túnez se ve que es ilegal llevar a turistas en el coche si no has pedido previamente un permiso al gobierno y has avisado de que lo estás llevando en el coche. O sea que es bastante destacable el cómo cuidan al turismo para que no pase nada y como Túnez, a pesar de lo que pueda parecer, es bastante seguro. Y por último, pues llegó el momento de ir a la fábrica de fosfato. La fábrica de fosfato estaba como a una media hora en coche, más o menos, por una carretera secundaria donde no había nada, solamente algún control de la policía y tal. Cuando llegamos allí a la fábrica de fosfato nos dimos cuenta que era enorme, o sea, ya se veía de hecho el mineral de fosfato casi por la carretera, se veían cuando llegábamos todos los tubos por los que transportan el fosfato y lo van mandando para los camiones. Y nada más llegar allí, la persona que estaba con nosotros que tenía el contacto entró primero a la fábrica a preguntar si en ese momento podíamos pasar, si venían con nosotros dentro de la fábrica, no solo por fuera sino meternos dentro de ella. Nos dijeron que sí, pero que no podíamos grabar absolutamente nada. Por eso tenemos algunos planos con el móvil, no llegamos a sacar la cámara de vídeo porque no nos iban a dejar. Así que dejamos el coche fuera y entramos dentro. Una vez ya dentro de la fábrica de fosfato nos dimos cuenta de la precariedad que tenía esta fábrica. Es como no tenía condiciones, bueno, ya se habrá visto en los vídeos que no hay condiciones para trabajar ahí. Muchísimo mineral en el aire y ahí nos dimos cuenta de lo que nos habían dicho.
Lo que nos habían comentado es que esa fábrica, los trabajadores suelen morir de cáncer a los 40-50 años. Ya no solo los trabajadores, sino además todo el pueblo alrededor, porque había un pequeño pueblecito donde la mayoría de habitantes eran trabajadores y familias. Suelen tener muchos problemas pulmonales por culpa de este mineral que salía al aire. Y además era un mineral que hacía muy rica gapsa. Como ya hemos comentado antes, lo que nos contaron es que gapsa es tremendamente rica gracias a este mineral, pero es tremendamente rica el gobierno y 4 personas. La mayoría de este mineral se exporta a otros países, entre ellos Argelia, con los que tienen un conflicto. Y eso se puede ver en todos los controles militares que había en la frontera, pero eso daba igual porque para el tema comercial el fosfato se exportaba igualmente a ese país. Los trabajadores, por supuesto, en situaciones precarias, no tienen muchísimo dinero, no cobran una barbaridad por estar ahí, pero sí que se jugaban su vida estando en esas condiciones y trabajando en ese sitio. Exacto, había condiciones de muy poca seguridad, polvo en el aire, muy poca gente para toda la inmensidad que era la fábrica. O sea, de hecho, para que hagan una idea, ahí lo llaman el oro negro, ¿no? Es un poco cómo se refieren a él. Básicamente, gapsa es muy rica en fosfato, es básicamente la primera. Sus ingresos básicamente a la ciudad se deben al fosfato y a la exportación que hacen. Bueno, por supuesto, nadie llevaba mascarillas, nadie llevaba trajes especiales. No recuerdo si alguien llevaba botas así de seguridad, pero la mayoría de trabajadores eran personas con una ropa normal, sin mascarilla y sin ningún tipo de seguridad, provocando, además, nos comentaron que no solo se morían de cáncer, sino que había mucha gente que moría porque se caía, se pillaba el brazo o lo que sea, y que había muertes en la misma fábrica porque no había seguridad ninguna. Por último, después de ver la fábrica de fosfato, cogimos el coche y ya era tarde. Nosotros ese día teníamos que dormir en Duz, no teníamos hotel, se hacía oscuro y tuvimos que marchar de vuelta, una media hora en el coche, con el calor que hacía a pesar de que fuese marzo. Nada, llegamos de nuevo a Gapsa y era el momento de la despedida. Por supuesto nos quedamos con sus contactos, seguimos hablando días después y la verdad es que lo sentimos como una despedida que a pesar de haber sido solo un día y medio, con toda la amabilidad que nos habían recibido y con todos los regalos, toda la hospitalidad, la verdad es que fue un momento, no voy a decir duro porque tampoco nos pusimos a llorar, pero fue un momento triste de decir, joder, son personas que no sabemos cuándo vamos a volverlas a ver y que se habían portado súper bien con nosotros, nos habían enseñado un montón de cosas y que valorábamos muchísimo todo lo que habíamos aprendido. Y a mí personalmente Gapsa fue el momento preferido del viaje y donde más aprendimos. Sí, fue yo creo la ciudad, el fosfato, todo lo que aprendimos con ellos, que realmente no era una ciudad turística, pero cómo puede perder una ciudad, la cultura de la gente, una ciudad que no era turística, una ciudad donde la gente hace su vida normal, que no está contaminada por ese aura del turismo. A mí fue un poco lo que más me sorprendió de la cosa, sí. Sí, efectivamente.